Bueno, entonces, esta presentación se basa en analizar el caso de corrupción y tráfico de influencias y centrarnos en el análisis ético de Andrés Hurtado. La siguiente diapositiva, por favor. En el contenido de esta presentación vamos a tener la introducción al caso, la descripción de los hechos, los involucrados, el análisis ético, las soluciones a estas y la reflexión grupal. Bueno, en cuanto a la realidad problemática, este trabajo se encarga de examinar la crisis de valores que encontramos en todo este caso acontecido en el último tiempo que involucra a Andrés Hurtado. Esto surgió a raíz de eventos ocurridos más o menos a partir de los primeros días de septiembre. Y ahora les voy a hacer una descripción de los hechos desde ese entonces. La siguiente diapositiva. Bueno, todo empieza el 1 de septiembre, cuando el primo de los hermanos Ciucho, el empresario Giancarlo Milei, asiste a una entrevista periodística en el programa Contracorriente de Willax. Él acusa ahí públicamente a sus primos Ciucho de adquirir oro de manera ilícita y traficarlo por la frontera con Ecuador. Posterior a esto, el 2 de septiembre, Andrés Hurtado se sienta en una entrevista junto al periodista Beto Ortiz, y es aquí donde se indica a él que conoce a Iván y Roberto Ciucho. Además, ahí establece que tuvieron un vínculo debido a que él de alguna forma confiesa haber ayudado al último de este, que es Roberto Ciucho, a conseguir como la nacionalidad china, y que a cambio de este pequeño favor, el hermano de Iván, Roberto Ciucho, le entregó un BMW valorizado en cerca de $30.000. Para esto, el 4 de septiembre, días después de la emisión del reportaje del primo de los hermanos Ciucho, la hermana de ellos, Ana Sucho, quien es la actual esposa de Edison Flores, se sienta también en el programa de Beto Saber y para defender a sus hermanos de las acusaciones de New Ley. Y además, aquí ella revela un par de acontecimientos por parte de Andrés Hurtado. Ella se indica que a mediados de febrero del 2020, el Andrés Hurtado agilizó todos los trámites y conexiones que pudo con Roxana del Águila, quien en ese momento era la encargada de migraciones, era la jefa de migraciones, para que así su hermano pueda jugar en un club chino, porque él es futbolista. Luego de esto, el 5 de septiembre, la ex jefa de migraciones, Roxana del Águila, se pronuncia para decir que no había cometido ningún delito alguno al hacer este pequeño favor. Y por último, el 7 de septiembre anuncia el final de su programa, se va de la tele, y el 8 de septiembre el Poder Judicial alerta sobre una posible salida al extranjero de Andrés Hurtado y los involucrados como Elizabeth Peralta, el empresario Muley y los hermanos Ciucho. Pero lo que más recalcan en este caso, lo que más destaca lo que ha sucedido, es la revelación que se hace de que junto a la fiscal encargada de lavado de activos, que era la fiscal Peralta, Andrés Hurtado, a cambio, solicitó un monto de $1 millón para poder liberar eh, kilos de oro que estaban incautados. Y finalmente, hace 5 días se ha ratificado la prisión preventiva para Andrés Hurtado, quien llevará todo este proceso de investigación, y por eso han ratificado los 18 meses de prisión preventiva. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más acerca de los involucrados. Siguiente, por favor. En los involucrados directos tenemos como principal involucrado a Andrés Hurtado, quien es el acusado principal
él es quien está enfrentando cargos por tráfico de influencias, lavado de activos, cohecho, y es señalado además por su influencia para intervenir en diversos procesos judiciales a cambio de sobornos. La segunda involucrada en cuanto a los directos sería Elizabeth Peralta Santur, quien es la fiscal superior especializada en delito de lavado de activos y quien está siendo acusada de haber colaborado con Hurtado, no solo para archivar investigaciones, sino también para facilitar la devolución de bienes incautados, como pasó con los hermanos Sucho, de que ella gestionó todo para que se les pudiera devolver ese oro incautado. Y en tercer lugar tenemos al empresario Muley, quien ha sido principal beneficiario de muchos de estos actos de tráfico de influencias por parte de Hurtado, quien ha sido además, que se indica que él ha sido el que pagó la devolución por las 5 barras de oro incautadas, y está siendo ahora objeto de investigación de un crimen, o sea, de crimen organizado. Y entre los involucrados secundarios tendríamos a los hermanos Ciucho, Roberto y Iván Ciucho, que también están siendo vinculados con Hurtado, ya que presuntamente otorgaron favores económicos, obsequios, como bien se menciona en la camioneta BMW, a cambio de ayuda para incluir no solo procesos judiciales, sino también para archivar investigaciones o favores como lo que pasó con la jefa de migraciones. Luego también identificamos a Edson Flores, que es el futbolista que es esposo de la hermana de Los Ciucho, quien ahora está sindicado porque él es el quien pasó a nombre de Hurtado la camioneta BMW. Y por último, José Fernández Latorre, que es el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, también mencionado por una relación súper directa con Hurtado a cambio de favores, ¿no? Ahora les cedo el paso a mis compañeros para que puedan hacer el análisis ético de este caso. Muy bien, entonces vamos a entrar con el primer problema que hemos identificado, que es el de la corrupción. El problema de la corrupción en el Perú es un sistema, es un problema complejo, es sistemático y persistente a lo largo de nuestra historia. Incluso podemos rastrearlo desde la época del virreinato. Tenemos documentación de ello. Entonces vamos a definir primeramente lo que es la corrupción como tal. Para este trabajo lo hemos definido como el mal uso del poder político, burocrático, especialmente lo encontramos en la administración pública, pero no es eh, exclusivo de ello, también lo encontramos en la administración privada. Y bueno, el objetivo de ello es obtener ventajas económicas a costa precisamente de lo que es el perjuicio colectivo, es decir, ventajas económicas personales. El corrupto busca ventajas económicas personales perjudicando los intereses o el bienestar colectivo. Entonces, para abordar la corrupción desde un enfoque ético, debemos enfocarnos en el estudio de la conciencia moral y de la virtud, ¿no? Poniéndonos en contexto de la sociedad peruana y y su cercanía histórica con la corrupción. La corrupción, tal y como la conocemos ahora, no es un fenómeno no transitorio. Como lo hemos visto, es un fenómeno bastante que se dinamiza, se va transformando conforme van sucediendo los acontecimientos históricos y conforme se va transformando la sociedad. Y siempre la vamos a encontrar presente. Entonces, ¿cómo podemos combatir la corrupción? Y especialmente en una sociedad que al parecer, como lo hemos visto en el caso Hurtado, no parecen reconocer como corruptos algunos actos como por ejemplo el tráfico de influencias, ¿no? Lo realizan día a día y no lo reconocen, no lo identifican como corrupción. Entonces tenemos tres propuestas para entenderlas. Primero tenemos que entender a la corrupción como un enfoque cultural, como que tiene raíces profundas, culturales, y abordar este problema evidentemente eh, supone transformar la cultura. Y esto evidentemente es complejo, pero fundamental para lograr una solución efectiva de la corrupción. En segundo lugar, tenemos que entender que es un problema estructural, que no se debe a una sola persona o a actos individuales, sino que es un problema colectivo. Es un problema, es un fenómeno estructural que está enraizado en el accionar de varias personas, eh, finalmente, que hacen daño a la sociedad.
Entonces, entendemos esto como un tema cultural y lo entendemos como un tema estructural colectivo. No es un problema individual que podamos atacar de forma individual a cada persona o solamente sancionando, sino que tenemos que atacar la cultura. Entonces, estas son nuestras tres propuestas. Primero, crear conciencia ética del ciudadano, es decir, reflexionar o lograr que los ciudadanos reflexionen sobre lo que es la moralidad, eh, siguiendo, por ejemplo, el principio kantiano del imperativo categórico. ¿No? Es una forma lograr que las instituciones, sean primarias, secundarias, técnicas o universitarias, logren introducir conceptos de ética, de filosofía en sus planes curriculares, porque finalmente la corrupción afecta a todas las carreras, no es exclusiva de una sola carrera o de una sola disciplina, ¿no? Entonces, lograr conciencia ética del ciudadano es un primer paso tanto en la educación, en la academia, como también en las organizaciones gubernamentales y privadas. En segundo lugar, la educación en ética y moral, ¿no? Combatir la corrupción sugiere, pues, formar en ética desde todo ámbito escolar, laboral, público, promoviendo la cultura que reconozca qué es deshonesto, qué es deshonestidad, qué son actos de corrupción y muchas veces los ciudadanos o los peruanos no podemos reconocerlo. Y una vez que lo hemos reconocido y que somos conscientes de lo que es la corrupción y lo que son actos de corrupción, finalmente también acompañarlo con reformas institucionales, plantear cambios institucionales, introducción de reformas, eh, autonomía, por ejemplo, a entidades como la Contraloría, la Fiscalía, que actualmente no tienen la suficiente autonomía como para poder actuar frente a casos de corrupción, ¿no? A incentivar la meritocracia y la eficiencia en instituciones que ya existen, pero que lamentablemente su accionar no logra reducir los índices de corrupción que tenemos actualmente en el Perú. Esa es parte de las soluciones. Vamos con el segundo problema. Muy bien. Listo. Para dar un poco de conocimiento, tenemos que dar una definición acerca de lo que estamos identificando que es la crisis de valores. Para darnos un poco de cuenta, creo que considero que estamos un poco lejos de encontrar una solución a ello porque la sociedad misma nos está formando ese tipo de pensamientos y es algo que nosotros lo estamos normalizando, ¿no? Y por ello considero que estas conductas deben permitir o permiten, en ese caso, pues, a las personas que convivimos con la sociedad a tener una sana y armoniosa convivencia. En ese caso, según Pérez en el 2022, nos indica pues que efectivamente es una crisis de valores e institucionales en el cual los principios y normas fundamentales en la sociedad se ven comprimidos, generando una confusión y de conflictos y toma de decisiones. Eso nos da a recalcar que pues que eh, no lo estamos viendo de un enfoque de repente, de un nivel que digamos que podemos delegar o definir o mejorar en ello. No solamente nos basamos en que en lo algo superficial. Asimismo, la crisis de valores nos da cuenta en cuanto al tema de la sociedad que vamos siendo afectados porque estas conductas negativas lo vamos normalizando y eso nos ve un claro ejemplo, pues que lo vemos en las redes sociales, también en lo que es las noticias, pues estas conductas, al normalizar, también va reflejado en cuanto al tema de ejercerlo. Asimismo, en el caso de Andrés Hurtado, nos evidencia la falta de valores que podrían considerar como una complejidad ética. Según Frank, en el 2013 nos indica que esa crisis puede conducirnos a un vacío existencial, donde las personas pierden el propósito, dirección de caracteres y principios según nuestra guía de nuestra vida. Vamos un poquito más enfocados a un ámbito más, digamos, con el tema de la constitución política, nos indican de que en el artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son fines supremos a la sociedad y el Estado. Eso nos indica en el artículo de 1900, perdón, en el artículo constitucional, artículo 1 del año de 1993. Eso nos indica que esto inflige o influye un valor fundamental en la búsqueda de comprensión éticos que proteja los derechos de la ciudadanía. ¿Sí? Para darnos un poco del tema de soluciones, en este caso, cuando hablamos de un tema de responsabilidad ética en la comunicación, de acuerdo a Chibolín, en ese caso, como se llama o le damos como
como alias. Andrés Hurtado es como una figura, es en realidad una figura pública en el cual tiene bastante influencia, ¿no? Uno, al tener públicos presentes y también al poder transmitirlo. Entonces implica un gran impacto, en ese caso, un tema de forma negativa, ¿sí? Cuando hablamos un tema de lo que es la educación de valores para las figuras mediáticas, pues nos damos un poco en cuenta, según lo que nos dice Ferrer en el año 2021, que es la personalidad mediática que podría ayudar a mitigar a las crisis de valores mediante la interacción y de los principios éticos. ¿Sí? En ese caso, pues, en la segunda solución, podemos participar en ese caso de los proyectos de responsabilidad social. En realidad, Andrés Hurtado ha participado en ello, se ha visto dentro de ellos en sus programas, que ha participado con beneficiar a algunas instituciones o personas que también carecen de algún tema económico, ¿sí? Y por otro lado, también la reversión de efectos negativos a través de una postura ética. En ese caso, pues según Ferrer en el 2021, perdón, eh, García y Muñoz en el 2020 nos indica que este programa tiene una responsabilidad social que fortalece los compromisos éticos y solidaridad. Es por ello que considero que al nosotros poder ser figuras públicas, y no solamente figuras públicas, sino también como profesionales, somos una gran influencia en el tipo de acciones del resto de la sociedad. Y considero que netamente los principios éticos van fundamental de parte de nuestra forma de, digamos, de formación de acuerdo a nuestros valores. Eso sería todo. Bueno, ahora yo voy a tocar el tema de la impunidad, que en sí se refiere a la situación en la que una persona o un grupo no enfrenta consecuencias legales por sus acciones ilícitas, ¿no? Especialmente si son delictivas o violan derechos humanos. Como lo define Velasco, que es un estudioso de la corrupción en México y de la impunidad, esta es una grave enfermedad patológica que va destruyendo las sociedades, el sistema jurídico del Estado y sobre todo los valores de la sociedad en la que se desarrolla esto. Entonces vemos que en el caso de Andrés Hurtado, alias Chibolín, esto es un caso crítico de impunidad a todo nivel. Vemos la corrupción tanto en el sector público como en el sector privado, porque él estuvo relacionado a autoridades, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema de inteligencia, pero también a funcionarios, a empresarios que compraron sus favores. Entonces, vemos aquí cómo se va todo el círculo de la corrupción, un círculo nocivo, y sobre todo, si no se penaliza debidamente, hay un mensaje negativo para los seguidores y Andrés Hurtado, que no olvidemos que eran personas de bajos recursos, que lo tenían a él como un ídolo, como un ejemplo a seguir, sobre todo por el especialismo que realizaba, ¿no? Entonces, en este contexto, la impunidad va a afectar, obviamente, al país en todo nivel y sobre todo los valores de las personas, de la ciudadanía en general, porque van a asumir que si no se castiga esto, uno puede actuar libremente, delinquir, no es castigado, si tiene influencias, si tiene contactos. Y vemos cómo esto desencadena, y lo estamos viendo ahora cómo se desencadena el caos público, ¿no? Y también el miedo, el temor luego de la población a denunciar delitos, abusos, porque estamos viviendo en un clima de impunidad. Entonces, para plantear la solución al respecto, ya también tenemos que ahondar un poco en el tema en sí de la impunidad y ver, ya según las experiencias en otros países, la importancia de distinguir entre la impunidad delgada y la impunidad gruesa, ¿no? Impunidad delgada en sí es lo que todos percibimos normalmente, que en sí las autoridades que deberían administrar la justicia fallan, no llegan a castigar muchos delitos, abusos de poder. Entonces eso ya es el día a día, no es lo que conocemos como impunidad delgada. Y luego está la impunidad gruesa, que en sí ya es un nivel más complejo, que supone ya también que la carencia de valores normativos, ¿no? La impunidad gruesa en sí ya abarca que la sociedad pueda ser consciente, la ciudadanía, de que las autoridades no están siendo competentes, pero que estamos viendo una crisis de valores.
Entonces, en ese nivel es donde se tiene que actuar también para proponer la solución, a un nivel ético y a un nivel jurídico. Entonces, primero se supone que tiene que haber una conciencia en sí, como diría Ezequiel, de la ciudadanía, de los líderes políticos, para que puedan luego, a través de sus líderes, influir para que se pueda dar la sanción jurídica, ¿no? Para que las autoridades actúen de acuerdo a la ley, hagan ejercer la ley, mejor dicho. Entonces vemos que son complementarias, tanto la solución ética primero, que es más complejo de lograr, y la jurídica, ¿no? Que todo se parte del enfoque ético, o sea, de que la ciudadanía misma sea capaz de cuestionar la impunidad, de percibirla, de darse cuenta que las autoridades no están respetando la ley o que por último las leyes no están siendo las más eficaces para castigar a las personas que delinquen, ¿no? Sobre todo en esos casos de corrupción y de abuso de poder, donde muchas veces las autoridades también tienen miedo de ejercer su autoridad. Entonces, hasta este panorama que estamos viendo en el Perú, que estamos viendo que en sí todavía no se surge esta conciencia, que ya lo vemos en el día a día, está surgiendo cada vez más la delincuencia, la extorsión, el sicariato, obviamente porque se está ya viendo que reina la impunidad, el abuso. Entonces, en este contexto que se parece mucho al que vivió Guatemala hace algunos años, eh, se requiere, creemos, como solución un mecanismo internacional de administración de justicia, que se instale una comisión internacional, algo parecido a la Comisión de la Verdad que se instaló para ayudar a las víctimas del terrorismo, que implicó la presencia de actores de la sociedad civil, pero también la presencia de expertos extranjeros, de organismos internacionales, sobre todo para que ellos puedan tener la capacidad de seguir a todos los responsables, sancionar efectivamente sin temor, ¿no? Porque a veces, muchas veces, no es solamente la ineficacia de la justicia, sino también el temor a enfrentarse con gente poderosa. Entonces, en este caso, el mecanismo más óptimo para poder resolver esto es la instalación de una comisión internacional y para esto, si esto se da en el marco de algún convenio que tenga el Perú con la OEA, con Naciones Unidas, para la Administración de Justicia Internacional, que sí lo tiene, pero si no lo tuviera, igual se puede establecer un mecanismo, un acuerdo, perdón, se puede establecer un acuerdo para que se pueda implementar este mecanismo. Claro, eso es desde el punto de vista jurídico lo ideal, ¿no? Pero obviamente para que surja este mecanismo tiene que haber también un liderazgo político, líderes capaces de plantear esta solución y luego obtener también la aprobación del Congreso. Y para eso tienen que ser también personas capaces de enfrentar la resistencia que obviamente traería la implementación de este mecanismo, ¿no? Porque hay mucho juego de poder en este caso. Entonces, eso es lo que ahorita todavía no hemos detectado quiénes serían los líderes idóneos para poder implementar este mecanismo. Y sobre todo, ¿no? Que el punto de partida es que primero surja la conciencia a nivel de la ciudadanía y a través de sus líderes, ¿no? Para que un líder con conciencia, con valores éticos, con el valor de la equidad, con la igualdad de la justicia entre todos, pueda promover que se instale este mecanismo. Entonces creemos que se pueda dar en un futuro, esperemos que sí, que surjan estas personas, estos líderes o autoridades también pueden ser, que puedan llevar a cabo esto con éxito. Entonces ahora finalmente vamos a ver la reflexión grupal. Bueno, como ya hemos visto, son varios problemas críticos que están afectando al Perú y que lo estamos viendo en el día a día. Eh, Reina la corrupción a todo nivel, ya los valores se han perdido, se vive constantemente en la impunidad, la sensación de impotencia ante la injusticia. Entonces, en este contexto vemos como solución, la que ya mencioné anteriormente, un mecanismo de justicia nacional, pero sobre todo que surja en la ciudadanía en general, a todo nivel, la conciencia ética, para que se pueda implementar esto con éxito, ¿no? Esto implica una formación desde temprana edad para que, en temas éticos, para que se despierte ese sentido de justicia, de igualdad de la ley, de valores, que es lo que se requiere para poder implementar este tipo de mecanismos y luchar contra estos flagelos.
Entonces hemos visto de manera práctica cómo la ética es importante para resolver problemas tan complejos y para poder operativizar la justicia cuando se presentan trabas como esta. Eso sería todo. Bien, gracias.